he pensado un video muy interesante y va a hablar del Che Guevara, lo estoy preparando, voy a hablar del Che Guevara, porque veo que hay mucha controversia con el Che, que si fue un héroe revolucionario, que si... bueno, muchas cosas. Que si fue una buena persona, mejor amante y casi un santo. Después, por el otro lado, están los que dicen que mataba gente por matar y que metía homosexuales en campo de concentración. Todo esto es cierto, pero lo diré en otro video. Vaya por delante que consultando historiadores, que algunos evidentemente, como cada vez que alguien muestra fuentes, y por eso yo no las muestro, dicen, no, es que es historiadores de derechas, es que es historiadores liberales, es que es historiadores anticomunistas, anticastrista o anti-Che Guevara. Las fuentes les valen un pimiento, ¿vale? Al final, la historia es verdad que se contrasta por fuentes, que unos, pero la ideología está en todos lados. Y creo que hay ciertos datos que ni siquiera el más pro Che Guevara puede desmentir, ¿vale? De todas formas, como he dicho, esto es una muy mala introducción para este video porque no voy a hablar del Che, aunque podría hacerlo, ¿vale? Pero como digo, me gustaría en el vídeo del Che hacer una edición, no una edición, sino un guión bien hecho. Ahora mismo vamos a hablar del paraíso comunista en la Tierra, que algunos me pueden decir Corea del Norte. No, vale, hablar de Corea del Norte es como darle patadas a un muerto, ¿vale? O sea, ya no tiene ningún sentido, ninguna lógica, ni ningún. Muy poca gente hay que defienda a Corea del Norte y los que lo defienden están directamente locos. En el caso de Cuba, creo que también, pero la gran diferencia es que los hermanos Castro, si algo han sabido hacer durante toda su vida, ha sido publicidad, ¿vale? Desde mi punto de vista, no son guerrilleros, son unos cobardes infames. Desde mi punto de vista, la revolución cubana no tiene ningún tipo de mérito. Aparte de hacer morirse de hambre de igual manera o aún peor al pueblo cubano que antes de llegar ellos, vaya por delante que Cuba era la provincia española más rica del imperio, más rica con mucha diferencia, hasta el punto de que el primer ferrocarril construido por el imperio español no fue en España, sino que fue en Cuba, ¿vale? Con esto les hago un resumen bastante interesante de lo que era la historia. Y si bien su anterior gobernante es verdad que no estaba refrendado políticamente de ninguna manera y que era una persona que se asentó al poder de forma ilegítima, pues no era peor que los Castro. Si me quieren decir que sí, pues tírenme datos históricos, pero renta per cápita y todas esas cosas, algunas que sabemos que son bastante subjetivas, aún así algo querrá decir, ¿no? Vamos al tema. Desmontamos el paraíso comunista por excelencia en el mundo en nada. Actualmente nos estamos refiriendo al 2018, no así en todas partes. Mensualmente se sigue distribuyendo en Cuba por la cartilla de racionamiento. Cuando un país necesita una cartilla de racionamiento es que las cosas no sobran precisamente, ¿vale? 3,2 kilos de arroz, 287 gramos de frijoles, 1,84 kilos de azúcar, 2,26 kilos de aceite, 198 gramos de café molido, 14 huevos, 226 gramos de picadillo condimentado en su lugar de mortadela, 805 gramos de pollo, 1 kilo de sal cada 3 meses, 400 gramos de espaguetis sin periodicidad, no entiendo esta parte, 4,6 kilogramos de papa durante una parte del año, 1 kilogramo de leche en polvo para niños de 0 a 7 años, un pomito de compota diario durante el primer año de vida, 80 gramos diarios de pan y una caja de fósforos. No estamos hablando de la calidad de los artículos. Esto es la cartilla de racionamiento. Y ahora me diréis, joder, Javier, si le dan eso diariamente... No, no es diariamente. Javier, si le dan eso semanalmente, es mensualmente. Una vez al mes. Exceptuando ya las cosas que hemos dicho que son trimestrales o diarias, como el pan, que el pan sí son 80 gramos de pan diarios, el resto es mensual, ¿ok? Bien, y me diréis, ¿y cómo sobreviven los cubanos? Porque con esto no sobreviven, evidentemente, con esto se mueren de hambre. Pues sobreviven con... ellos lo llaman, bueno, buscándose la vida, ¿vale? Buscándose la vida, que es en el mercado negro, ¿vale? Haciendo sus tratos, haciendo sus historias
¿Y el gobierno lo sabe? Claro que lo sabe. ¿El gobierno lo evita? Hasta cierto punto lo promueve. ¿Por qué? Porque si no la gente se le muere de hambre. ¿Ok? Y bueno, es mejor dejar que haya mercado negro que dejar a la gente morirse de hambre, que quedaría muy feo ante las Naciones Unidas y toda esta gente. Hasta el punto hemos llegado. Esta es la más optimista, ¿vale? Para que nadie me acuse de ser un anticomunista, anticastrista y anticubano. Esta es la más optimista que he encontrado de todas las cartillas de racionamiento, y miren que he buscado. En las más pesimistas ya te puede pegar la risa. No incluyen nada para niños pequeños, aunque sí hacen un apéndice especial donde se apunta que algunos alimentos sí se ofrecen para niños de hasta un año. De hasta un año. O sea, el resto del tiempo dales arroz, ¿vale? O a ver cómo genera su madre leche con el arroz que les... Vale, es igual. Esto es triste, sí, claro que es triste. Pero esto es impresionantemente cierto. Podéis hablar con gente que ha venido de Cuba y os lo contarán. La cartilla de racionamiento no da para sobrevivir, pero sin ella también se muere. Las cosas hay que decirlas como son. La más interesante, y no la puse por eso, porque era bastante pesimista, era bastante tirando a la baja, decía 1/4 kilo de pollo al mes por pescado. Yo no entendía muy bien esto y tuve que buscar la explicación. No soy ningún lumbrera, como todos sabréis. Esto quiere decir que como no hay pescado, que antes sí se ofrecía, se le da a la gente 1/4 kilo de pollo al mes, a cambio del pescado que no hay. Y ahora muchos me preguntaréis, ¿y cómo puede ser que en una isla no haya pescado? ¿Vale? O sea, esta es la revolución cubana. Esto es el paraíso comunista en la tierra. Pues ahora que vengan quien quiera venir a defender el comunismo a mi canal y que me explique si ellos vivirían bien en ese país. Porque hasta donde yo veo, y ya no vamos a compararlo con un país del primer mundo, porque quizás sería injusto, pero en un país del primer mundo y no tan del primer mundo se puede comer mejor solo yendo a lugares de caridad. Esto vaya por delante, no me extraña que los cubanos quieran escapar de esa isla, sea como sea. Si esta cartilla de racionamiento no es prueba suficiente para demostraros que Cuba es un fracaso, pues ya me contaréis. Y ahora me preguntaréis, Javier, ¿y cómo se mantiene Cuba? ¿De qué vive Cuba? Bien, por la información que yo tengo, hasta el año 90 vivía de una subvención prácticamente rusa. Había un trato entre Cuba y Rusia. Rusia le decía, bueno, vosotros sois nuestra base militar adelantada frente a Estados Unidos, todos conocemos la crisis de los misiles, y entonces os vamos a de alguna manera subvencionar. No os podemos regalar el dinero porque quedaría feo, pero os vamos a comprar el azúcar. ¿Y qué vamos a hacer? Si el azúcar está a X, nosotros os pagaremos X por 100. Quiere decir que si el kilo de azúcar está a 50 centavos de dólar, nosotros pagaremos $5 por el azúcar. Esto es dicho muy así, no sé exactamente cuál era la proporción exacta, ¿vale? No soy muy dado a los datos exactos, pero bueno, os podéis hacer una idea. Y de esta manera Cuba sobrevivió hasta los 90, el año 91 según creo. Algunos sabréis qué sucedió ese año y por qué esta subvención, por decirlo de alguna manera, desapareció. De ahí en adelante, ¿cómo funcionó la cosa? Venezuela, años más tarde, llegó... Durante esos años, en los años 90, Cuba estuvo a punto de morirse de hambre, esto lo sabemos todos. Incluso en los medios más pro-cubanos se alertaba sobre el problema de escasez en Cuba y el problema de alimentación en Cuba en esas épocas. Los que seáis de mi edad o no tan viejos os acordaréis. Bien, aquí entra en el escenario Venezuela años más tarde, que patrocina a Cuba de otra manera. Porque, bueno, también es verdad que Venezuela quizás no sea hoy el país más boyante del planeta, pero sí es verdad que recursos naturales le sobran. ¿Y cuál era el trato con Venezuela? Pues nosotros os enviamos petróleo y vosotros lo revendéis. Si no me creéis, mirad que Cuba es un exportador de petróleo a día de hoy, ¿vale?
Y me preguntaréis, hostias, bueno, no me lo preguntaréis porque ya os lo he dicho, ¿cómo Cuba puede vender petróleo si Cuba no produce petróleo? ¿Cómo puede hacerlo? Pues os lo acabo de contar. Ahora todos estos comunistas, protocomunistas, neocomunistas o como queráis llamaros, me vais a explicar a mí por qué no os vais a vivir al paraíso cubano.